Hoy es lunes 9 de noviembre del año del Señor 2020. Hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica es importante porque es la catedral del obispo de Roma. El obispo de Roma es el sucesor de San Pedro y cuya catedral es la Basílica de San Juan de Letrán, que originalmente era la Basílica del Santísimo Redentor y fue consagrada un día como hoy, en el año 324. Se llama San Juan de Letrán porque pertenecía a la familia Laterano, la familia Letrán que se la regaló al Papa y fue consagrada en el año 324. Ella es a la entrada de la catedral dice, esa es la madre y la cabeza de todas las iglesias del mundo, por la razón de que es la catedral del obispo de Roma. El obispo de Roma es el sucesor de San Pedro, que es el príncipe de los apóstoles, y la unidad de la iglesia siempre gira alrededor del obispo de Roma. Si se ha notado en todas las celebraciones eucarísticas, en las misas, en la plegaria eucarística, siempre mencionamos el nombre del Papa, en este caso actualmente con nuestro Papa Francisco, en comunión. Ahora celebramos no solamente la dedicación de una iglesia, sino la unidad, la catolicidad de la iglesia. Y hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tiene esta autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Es lo que llamamos Jesús que limpia el templo. Está aquí en el Evangelio de San Juan, está al inicio de su ministerio, de su misión. En vez de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, está al final, ya cuando Jesús entra a Jerusalén triunfalmente, los últimos días. Y aquí es algunas indicaciones de la Pascua de los judíos, la fiesta más importante. Era una fiesta de esperanza, de liberación, que recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y los judíos iban a Jerusalén a esa grande fiesta. Ahora, había que hacer sacrificios y no podían llevar animales desde su lugar de origen. Por eso ahí en el templo era una cosa enorme. ah, Vendían animales para sacrificar. Y también cada hombre adulto tenía que pagar el impuesto al templo, pero no podían pagar con las monedas romanas, pues tenía la imagen del César y estaba muy prohibido entrar en la área del templo con imágenes humanas, imagen del César, por ejemplo. Por eso había monedas del templo y ahí había los cambistas. Ahora, el templo es importante porque desde el año 920 más o menos, antes de Cristo, Salomón había construido el templo de Jerusalén, ¿no? Y era el lugar símbolo de la presencia de Yahvé, Yahvé, el Dios de Israel. Dios estaba presente allí. El templo, la gente no entraba. El templo era el lugar del culto al Señor donde Dios residía. La gente se quedaba fuera del templo, en el patio, en un grande patio. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, del día de la expiación, a la segunda parte del templo, que llamaban el Santo de los Santos. La primera parte era lo que llamaba el Santo, donde el sacerdote entraba a ofrecer incienso. Pero había una división entre el Santo de los Santos con una cortina que solamente, repito, el sumo sacerdote traspasaba una vez al año. Ahora, ese templo fue destruido en el año 587 a.C. por los babilonios. Fue una crisis enorme porque como si Yahvé habita en ese templo,
punto ser destruido. Pero fue por la infidelidad. No es el templo el que los va a salvar, es la fidelidad a Yahvé. Después del exilio de Babilonia, que termina en el 537, regresan y se ponen a reconstruir ese templo, que nunca lo terminaron bien. Y de hecho, Herodes el Grande empezó a renovar ese templo. Por eso aquellos dicen 46 años se llevó la construcción del templo, porque era una cosa enorme que estaba en constante reparación, reconstrucción. Y en el año 70, después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos. Y solamente queda lo que llamamos el Muro de los Lamentos. Es enorme, donde todavía los judíos van a rezar. Y ahí es el lugar, casi 3000 años, donde la gente ha rezado. Ahora, de los cambistas, de lo que Jesús que limpia el templo, que expulsa a los mercaderes, va Jesús a otra cosa más importante. ¿Dónde está, al final de cuentas, la presencia de Dios? Ya no va a ser en ese templo, sino va a ser en el templo suyo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ya no está hablando del templo físico material que había sido destruido y construido, sino de su propio templo. Porque la presencia de Dios ya no está en un edificio, la presencia de Dios está en Jesús, el Hijo eterno del Padre. Cuando en el capítulo 4 de San Juan, la samaritana pregunta que dónde hay que adorar a Dios, si en Jerusalén o en Carizim, dice ni allá ni allá, sino en espíritu y en verdad. Es en Jesús, al final de cuentas, donde adoramos al Señor. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la escalera que nos lleva a Dios nuestro Padre. Ahora, para nosotros los cristianos, los católicos, ¿cuál es el sentido de nuestras iglesias del templo? Es el sentido, es el lugar que consagramos y que dedicamos para la reunión de la comunidad. La palabra iglesia no es el edificio, en primer lugar, sino es la reunión, la convocación de todos nosotros que somos llamados por Dios para alabarlo, para darle gracias, para bendecir su nombre y nosotros también para celebrar la Eucaristía, la pasión, recordar, hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo que hace ese templo que llamamos Iglesia Santo somos nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas de ese templo. Y hoy pues al celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, reconocemos al final de cuentas la unicidad de la Iglesia, ¿no? ¿No? Es esa unicidad de la Iglesia, esa catolicidad donde todos alrededor, junto al Papa Francisco, que es actualmente el obispo de Roma, unimos en un coro sinfónico para alabar al Señor. Y se fijan, en todas las misas, en la plegaria eucarística, siempre mencionamos al Papa. Es el símbolo de la comunión. Hoy es la Basílica de San Juan de Letrán, se llama la Basílica del Santísimo Salvador y es de San Juan Evangelista y San Juan Bautista, madre y cabeza de todas las iglesias. Hoy, a cualquier misa, acuérdate, misa a las 7, decídete a ser santo, a tener tu lámpara encendida con el aceite, llénala del aceite del Señor. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Te invito pues a que compartas este video, que le pongas like. A Dios se nos pidieron que le dijéramos a la gente que le pongan like a los videos. Gracias. Buen día.